Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Anhelo que podamos enfocarnos en una porción maravillosa de la primera carta del apóstol Pedro. El título de este mensaje es Modifica tus apetitos. Y nuestro texto base está conformado de 3 versículos que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. El texto sagrado dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Después de nacer de nuevo, los creyentes necesitamos crecer por medio de un proceso de santificación que nos lleva a madurar espiritualmente. Este desarrollo requiere que nos despojemos de las malas prácticas y experimentemos a Dios. De esta manera, Dios nos hace partícipes del divino proyecto de construcción espiritual de un templo santo. En el mismo capítulo 2, Pedro dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 9, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debido a que en el nuevo pacto somos su pueblo sacerdotal y asimismo el material espiritual de construcción, como sus piedras vivas y sus representantes en la tierra, debemos ser depurados por medio de su imperecedera palabra y puestos sobre el fundamento inamovible de la piedra angular que es Jesucristo. Así como los edificios van siendo construidos y mejorados a medida que se acercan a su finalización, también los cristianos debemos mejorar nuestro comportamiento a medida que avanzamos en la santificación, siendo transformados moralmente y nutridos espiritualmente por la palabra de Dios, anhelando la culminación de la recompensa eterna en Jesucristo. Esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos los que creemos en Cristo. Es importante que diferenciemos bien los términos justificación y santificación. La justificación es, a grandes rasgos, el acto de declarar como justo. Es decir, en un proceso judicial que se realiza ante el tribunal de Dios, el pecador que acepta a Cristo
no solamente es perdonado, sino que además es declarado como justo. Gracias al vicario sacrificio redentor de nuestro poderoso Salvador Jesucristo en la cruz. La justificación se recibe única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. Por lo tanto, la justificación es perfecta y completa. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. La justificación no implica una acción humana, ya que es en su totalidad un regalo de Dios. Nuestras buenas obras jamás nos llevarán a ganar la salvación. Estas son solamente el resultado de nuestra conversión, porque hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, hemos entendido lo que es la justificación. Ahora vamos a comprender mejor lo que es la santificación. Este es el proceso de transformación de nuestra vida por el Espíritu. La santificación va en progreso. Seamos honestos. Nuestra santificación es aún imperfecta e incompleta debido a que continuamos luchando cada día con nuestra carne. La santificación es un desafío que involucra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, la cual desemboca en nuestras acciones e incluso en nuestras omisiones. Cuando los cristianos nacemos de nuevo, no saltamos a la madurez espiritual automáticamente. Ciertamente, al igual que el crecimiento físico, el crecimiento espiritual es generalmente lento. La santidad es mucho más que una doctrina. La santidad es incluso más que una experiencia. La santidad es toda una vida que persigue la consagración a Dios. Y este es el punto número 1. Desecha. El apóstol Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La terminología encontrada en este versículo coincide con la tradición ética paulina, es decir, con la tradición ética de las cartas del apóstol Pablo y con varios rollos del Mar Muerto de la comunidad de Qumran. Dicha terminología describe a grandes rasgos las actitudes y los comportamientos que destruyen a la vida comunitaria. El participio apothemeni, que literalmente se traduce como habiéndonos despojado, y que la versión de la Reina Valera 1960 traduce como desechando, se utilizaba comúnmente para referirse al despojo de la ropa, es decir, a la persona que se desnuda. Observemos el uso del mismo término en varios textos del Nuevo Testamento. Pablo lo utiliza en Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Por favor, noten el contraste entre la palabra desechemos, cuyo sentido común era despojarse de la ropa, y la palabra vistámonos. Entonces, el creyente se desviste de las obras de las tinieblas y se viste con las armas de la luz. En el versículo 14, Pablo dice, vestíos del Señor
Jesucristo. Leamos ahora otro texto del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí encontramos el mismo término, despojaos. El sentido es desvestíos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por favor, vuelvan a notar el mismo contraste que observamos en el texto de Romanos. Ahora, en este texto de Efesios, y me refiero al contraste entre los términos despojaos y vestíos. El creyente entonces se desviste de su vieja naturaleza pecaminosa y se viste de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En la primera carta escrita del Nuevo Testamento, esto es en Santiago, capítulo 1 y versículos 21 y 22, dice, por lo cual, aquí está el mismo término, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol Pedro dice que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra. Y Santiago dice que la palabra implantada en nosotros puede salvar nuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Después de leer estos textos, podemos notar que el término desechar fue utilizado idiomáticamente por la iglesia primitiva para invitar a los creyentes a despojarse o a desnudarse del comportamiento que era inconsistente con la vida cristiana. En efecto, el listado que Pedro realiza en este versículo resume los vicios que destruyen a las relaciones interpersonales y por consiguiente a la comunidad. El amor fraternal no fingido del que Pedro habla en el capítulo 1 y versículo 22 de su carta solamente puede practicarse con el despojamiento de las acciones pecaminosas divisivas que son incompatibles con la unidad y la armonía cristianas. Veamos más detenidamente este listado de Pedro. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Toda malicia se refiere a la voluntad malvada y perversa. Todo engaño implica deshonestidad deliberada, mentira, falsedad, falta de sinceridad. Hipocresía es enmascarar el mal interior dando una apariencia externa de justicia. En una sola palabra, fingir. Envidias. La envidia es el descontento personal que provoca resentimiento contra el prójimo por lo que éste tiene o ha logrado. En otras palabras, la envidia es ingratitud que sufre el bien de los demás. Y todas las detracciones. Esto se refiere a calumnias, comentarios hirientes, un discurso que daña la reputación de otra persona. Noten cómo todos estos términos conllevan acciones que dañan a otras personas, mientras que el amor siempre busca el bien de los demás.
tal como lo dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por consiguiente, nuestras relaciones con los demás deben demostrar la nueva vida que tenemos en Cristo. Punto número 2, desea. El apóstol Pedro dice en el versículo 2 de nuestro texto base: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En este versículo encontramos el único imperativo de esta porción, es decir, el mandato más explícito que Pedro realiza en estos versículos con la palabra desead. Recordemos que un imperativo es un modo verbal que expresa una orden, ruego o mandato. El imperativo desead es el cuarto que hallamos en la totalidad de la carta, y su sentido es anhelar algo fuerte y persistentemente, en este caso, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pedro pasa de la metáfora del despojo de la ropa que está sucia con los vicios que destruyen las relaciones, que utilizó en el versículo anterior, a una metáfora del desarrollo humano para resaltar cuál es la fuente del crecimiento espiritual, evocando con la expresión niños recién nacidos las imágenes del nuevo nacimiento que ha expuesto al inicio de la carta en el capítulo 1 y versículo 23, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La pregunta inevitable que surge es: ¿a qué se refiere el apóstol con la expresión leche espiritual no adulterada? Aun cuando existen varias propuestas, es importante notar que en medio del tercer y cuarto imperativos de la carta, es decir, en la porción que encontramos entre el capítulo 1 y el versículo 22, donde Pedro dice el imperativo amaos, y el versículo 2 del capítulo 2 que estamos estudiando, en el que Pedro dice el imperativo desead, refiriéndose a que debemos desear la palabra, el apóstol establece en esta sección que el nuevo nacimiento del creyente ocurre por medio de la palabra de Dios. Goppelt comenta lo siguiente: que los que nacen de la palabra sigan buscando la palabra como un niño busca la leche de su madre. No es solo una obligación para el sustento de la vida, sino que también corresponde a su necesidad real. Wiersbe aporta: la palabra de Dios tiene vida, da vida y nutre la vida. Debemos tener apetito por la palabra de Dios, tal como hambrientos nenes recién nacidos. Debemos querer la palabra pura, sin adulteración, porque solo esto puede ayudarnos a crecer. Lo cierto es que desear intensamente la palabra es, por consiguiente, anhelar desesperadamente al Dios de la palabra. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y ahora necesitamos desarrollarnos
y nutrirnos por medio de ella. Punto número 3 y final. Disfruta. El apóstol dice en el versículo 3 de nuestro texto base: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro continúa con la metáfora del desarrollo o crecimiento que proviene de la leche espiritual no adulterada y ahora la extiende a la acción de saborear el alimento. Es decir, no solo necesitamos la leche espiritual no adulterada para crecer, sino que además podemos disfrutar de su sabor. Para esto se fundamenta el apóstol en las escrituras del Antiguo Testamento y alude al Salmo 34:8, acreditado a la autoría de David, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Pero además, Pedro evoca también el contexto que rodea a esta alusión que ha hecho del versículo 8 del Salmo 34, trayendo a la atención de sus lectores el resto del contenido de dicho salmo, para motivar a los cristianos a dejar de lado el comportamiento inmoral. El Salmo 34, versículos 13 y 14 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, shalom, y síguela. Y motivándolos también a deleitarse en poner su esperanza en Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos, aún los animales más feroces y cazadores, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es también lo que nos dice el Salmo 34 en los versículos 9 y 10. Quisiera volver a leer el versículo 3 de nuestro texto base. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aunque no quiero complicar esta enseñanza, debo resaltar que en la gramática griega el apóstol presenta una oración condicional de primera clase que debe asumirse como cierta. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Simplificando al máximo lo que acabo de decir, esto significa que para el apóstol Pedro es un hecho irrefutable que los creyentes nacidos de nuevo han experimentado o gustado la benignidad del Señor. Insisto en esto. Alguien que ha nacido de nuevo verdaderamente por la palabra del Señor, sin lugar a dudas, ha gustado, ha saboreado, ha experimentado la benignidad del Señor. Grudem observa: leer u oír las Escrituras es escuchar al Señor hablar, llevar sus palabras buenas y nutritivas al corazón. Beber la leche de la palabra es saborear una y otra vez cómo es Él. Alimentarnos de la palabra de Dios nos hace disfrutar de la gracia del Señor y reconocer sus bendiciones. Y esta es la conclusión de este mensaje. Modificar nuestros apetitos nos conducirá a aceptar lo que el mundo ha rechazado y a rechazar lo que el mundo acepta. La transformación moral es nutrición espiritual. Por lo tanto, debemos desechar el pecado que nos conduce a dañar a las personas.
e intensificar nuestro deseo por la palabra de Dios en toda su pureza. Debemos anhelar la palabra de Dios sin adulteraciones ni tergiversaciones humanas. Es a lo que Pedro se refiere con la expresión leche espiritual no adulterada. Noten cómo desde el primer siglo, desde los mismos inicios de la iglesia, Pedro enfatiza que debemos desear la palabra de Dios en su estado más puro. Este ya era tema de preocupación en la iglesia primitiva. La adulteración del mensaje. Recordemos que no es el mensajero el que avala el mensaje, sino el mensaje el que avala al mensajero. Si en los días del apóstol Pedro la leche espiritual ya estaba siendo adulterada, ¿cuánto más en nuestros días? Si la palabra de Dios estaba siendo adulterada por falsos maestros, en efecto, Pedro toca este tema en la segunda carta que escribe, diciendo que muchos seguirían las disoluciones de los falsos maestros. Lo cierto es que en la actualidad la palabra de Dios ha sido adulterada por hombres mezquinos como nunca antes en la historia. Bien lo dijo Leonard Ravenhill, que la palabra de Dios sufre más ahora de sus expositores que de sus propios opositores. Es la palabra de Dios pura, es el texto bíblico. Debemos predicar con responsabilidad lo que la Biblia dice. Uno de mis mentores, el doctor Adrian Rogers, me enseñó: Fernando, el púlpito no está para decir yo pienso, yo opino. El púlpito está para decir Dios dice en su palabra. Tenemos que volver como iglesia cristiana desesperadamente al texto bíblico, erradicar las adulteraciones humanas y predicar la Biblia en toda su pureza. No es Biblia más el materialismo del predicador. ¿Qué surge ahí? El falso evangelio de la prosperidad. Biblia más el humanismo, Biblia más la vanidad humana, Biblia más los deseos de protagonismo del que está supuestamente predicando. Todo eso hace que la gente crezca mal, crezca no saludablemente, o quizá incluso que ni siquiera crezca, o yéndonos fielmente al mensaje de Pedro, cuando no se da la leche espiritual no adulterada, entonces ni siquiera hay nuevo nacimiento. No solo debemos aprender más acerca de la verdad, necesitamos vivir la verdad para poder así, primeramente, nacer de nuevo y madurar.
La verdad está en la palabra de Dios. Es esta misma palabra la que nos lleva a ser renacidos, la que nos lleva a nacer de arriba, como lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Amados hermanos, el crecimiento es constantemente verificado en nuestras relaciones interpersonales y en la manera en la que disfrutamos del Señor. Dicho de otra manera, la forma en la que me relaciono con los demás verifica si realmente he nacido de nuevo o no. Si en mis relaciones hay malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, lo más probable es que recibí una leche adulterada que ni siquiera me condujo al nuevo nacimiento. O si nací de nuevo realmente y luego empecé a recibir leche adulterada, no he crecido saludablemente. Y esto se refleja desde mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos, hasta mi relación con una comunidad de fe, mi relación con el prójimo, mi relación con un desconocido. Todo esto se refleja, se verifica en cómo me relaciono. Es por mis relaciones que se puede saber si he nacido de nuevo o no, si he crecido, si he madurado espiritualmente o no. Y me temo que con este falso evangelio suavizado, este falso evangelio de la adulación a los oyentes, del quedar bien con la audiencia para que vuelvan a venir el próximo domingo y entonces para que me vuelvan a escuchar el próximo domingo y entonces podamos crecer y tener más éxito, porque se mide el éxito tristemente en parámetros que no son bíblicos. Este falso evangelio de la complacencia nos está llevando a crecer más que comunidades de fe, como comunidades de falsos convertidos que reciben una leche adulterada. Ese ambiente terapéutico, espiritualizado del cristianismo nos ha llevado a diluir el mensaje. Debemos predicar la palabra de Dios con integridad, como está escrita, y comunicarla y recibirla y ver a gente nacer de nuevo realmente y crecer espiritualmente y ver esto reflejado en sus relaciones, en su relación con el prójimo y por sobre todo en su relación con Dios. Una de mis más grandes preocupaciones es que en las iglesias cristianas evangélicas encontremos personas que creen ser salvas y que creen que han nacido de nuevo. Pero que tristemente están equivocadas porque aún no han experimentado una auténtica conversión. Y no los culpo. Se les ha dado leche adulterada.
Pero hoy Dios en su misericordia, a través de las palabras que inspiró por su Espíritu Santo al apóstol Pedro, nos hace recordar: es solamente la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios en toda su pureza, la que nos conduce tanto al nuevo nacimiento como al crecimiento espiritual en ese camino a la santificación completa que anhelamos, que perseguimos. Como dice el autor de Hebreos, seguid la santidad. Esto significa perseguirla. Es toda una vida que persigue la consagración a Dios, luchando contra la carne. Por eso hoy te invito a desechar, a desvestirte de los vicios que dañan tus relaciones, a desear, no que te rasquen la comezón de los oídos, sino a desear la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios en toda su pureza. Pero además, te invito a llegar a esa dimensión en la que te gustes, disfrutes, saborees la palabra y por consiguiente al Dios de la palabra. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti agradeciéndote porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, hoy quiero orar por todos aquellos que pensaron que una simple oración los conduciría al nuevo nacimiento. Y lo cierto es que implica mucho más. Implica recibir tu palabra sin adulteración alguna, porque es por medio de ella que nacemos de nuevo por medio del Espíritu. Oro por todos aquellos que realmente han experimentado falsas conversiones y no han nacido de nuevo, y sus relaciones reflejan esto. Señor, haznos como tú. Trae solidez a las comunidades de fe, que podamos realmente vivir como nuevos convertidos que se han despojado de los vicios que destruyen las relaciones y que anhelan tu palabra y que disfrutan y saborean tu bondad, tu benignidad. Transfórmanos, Dios. Puede ser que haya un evangélico que ha estado por décadas asistiendo a una iglesia y que aún no haya nacido de nuevo. Ten misericordia de personas que experimentan algo así y atráelos a ti, Señor, y que puedan realmente nacer de nuevo, nacer de arriba, del agua y del Espíritu, como lo dijiste tú en la conversación que tuviste con Nicodemo. Oh Señor, obra en tu iglesia, levanta predicadores
que se apeguen a la pureza del texto bíblico, que no busquen figurar y que anhelen que solo tú seas exaltado. Dios, haz esa obra en tu iglesia una vez más, Señor, te lo ruego. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu espíritu. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Cristo. Que después de escuchar su palabra, puedes percibir al Espíritu Santo convenciéndote de que eres pecador y que necesitas nacer de nuevo. Haz esta oración de fe, uniendo tu corazón con tus labios, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios que Jesucristo es el Señor. Y repite conmigo lo siguiente: Señor Jesús, te necesito. Ten misericordia de mí. Sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Hoy me rindo a ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener.
que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro